Hola, soy Anita May. Bienvenidos de nuevo. Antes de empezar la práctica deberíamos recordar los personajes, el lobo y Caperucita Roja. Primero veremos la forma de la primera parte. Es muy clara. En la primera sección aparecen dos veces el lobo y Caperucita. Aquí habrán algunas diferencias entre esas dos muestras, pues la segunda vez Rachmaninoff desarrollará un poco más la línea de la Caperucita, la llevará un poco más alto y demostrará la expresión más lírica de ese elemento musical. Va a ser el único elemento lírico en toda la obra. La segunda sección es la interacción de esos personajes. Es precisamente cuando el lobo está prácticamente atacando a la niña. Y la tercera sección está dedicada a la revelación detallada del personaje de Caperucita. Aquí es donde el elemento lírico que notamos anteriormente va a ser el momento culminante que traerá a continuación unos movimientos muy extensos y expresivos. Ahora que ya vemos y entendemos mejor la forma, podemos pasar a la práctica. Yo comenzaría con lo más difícil para interpretar, que es la parte de Caperucita. Analicémosla más detalladamente. ¿Cómo está compuesta? Tiene dos elementos que se repiten, uno más alto que el otro. Luego viene el desarrollo, con la subida y la bajada. Después de tener dividida la frase por secciones, nos acercaremos un poco más a la composición de este fragmento. Naturalmente, verán la línea melódica en la mano derecha. Rachmaninoff la muestra con staccato. Y en la mano izquierda hay muchas articulaciones diferentes. Y ahora la pregunta, ¿cómo practicar eso? Y un consejo de oro, olvídense de la mano derecha. Sí. Yo sé que ahí se supone que está la línea que se tiene que escuchar más, pero con un balance correcto del volumen de la mano izquierda, la derecha ya no será un problema. Lo importantísimo aquí es la mano izquierda. Sin tener un control de la calidad y de todo lo que está pasando en ella, no se podrá sacar adelante este fragmento. Practiquen lentamente las articulaciones. No se olviden de la dinámica que está en la forma. Y cuando van a sincronizar las dos manos, les daré un ejercicio que les volará la cabeza. Cuando tratan de unir las dos manos, traten de cantar la mano izquierda con todas las articulaciones que ven en la partitura. Les debe salir algo así, sin la mano derecha por ahora. No es tan importante que suene precisamente la nota, pero la articulación sí. Y ahora, con las dos manos, lentamente. Seguramente le va a ser muy difícil al principio, pero después de alguna práctica, cuando ya empiezan a tocar sin cantar, les va a salir mucho más fácil seguir la mano izquierda. Y la mano derecha, créanme que al fin y al cabo se va a escuchar. Después de toda esta dificultad en solo una frase de Caperucita, la figura del lobo ya no es tan difícil para los pianistas. No traten de tocarlo demasiado rápido. Dense el tiempo para hacerlo sonar de verdad tenebroso. Algún otro problema relacionado con esta figura puede ser lo de los cambios dinámicos, que son bastante grandes aquí, y lo toman a uno por sorpresa. Aquí simplemente hay que tener toda la tranquilidad del mundo y tocar desde la tecla. Vamos a probar desde la tecla. Desde adentro. Con movimientos muy secos, restringidos, nada adicional.
Hay mucho por trabajar, siempre, muchos detalles, muchas cosas. Pero ¿qué es lo más importante además de todas esas horas de práctica? No olvidarse de la música, de su expresión, de su poesía, de la imaginación que nos lleva a entender muchas cosas más. No hay que olvidarse del mensaje del compositor, de sus razones para componer la obra. Ya hemos hablado mucho sobre el cuento de hadas, Caperucita, Lobo, pero hay algo que para mí no cuadra. Rachmaninoff, siendo un compositor muy romántico, cuya lírica y canto de sus melodías atraviesa todo su arte, en este estudio se manifiesta de una manera un poco peculiar para él. El intenso uso de los cromatismos, la poca presencia de las melodías armoniosas, el enfoque en lo rítmico, con sonidos secos y hasta explosivos. Todo esto puede ser una señal de que la idea de esta obra no es tan simple. Y el cuento de hadas es solo un disfraz que esconde un significado mucho más profundo y quizás hasta trágico para el autor. Y además, por favor, ¿ya se olvidaron de la marcha de la sección intermedia? Es muy normal ese tipo de marcha para Rachmaninoff, un efecto musical que sería mucho más conforme con Prokofiev, por ejemplo. Lo que hay que saber es que el año de composición de esta obra es 1917. El año de la revolución en Rusia, cuando dejó de existir el Imperio Ruso y comenzó la Unión Soviética. Con algo así pasando a las afueras de tu casa, el lobo ya no sería solamente un lobo, sino una fuerza imposible de parar. Quizás por eso el sonido militar en la mitad de la obra, y Caperucita quizás no es una imagen de una niña, sino de muchas personas, de un pueblo, de una nación. Preguntas como esas podrían cambiar tremendamente su sensación de la obra. Aquí tenemos a un lobo y aquí tenemos una fuerza imparable que revolucionará la nación. Para un intérprete, meterse a terrenos tan interesantes es genial. Eso revoluciona, cambia la imaginación. Y es precisamente la imaginación la guía principal en la búsqueda del sonido, que es necesaria para las imágenes propuestas por cualquier obra. Muchas gracias por estar conmigo aquí. En la descripción del video les dejaré algunas recomendaciones de qué podrían escuchar para entender y sentir mejor a Rachmaninoff. Espero sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse ya para poder seguir descubriendo cosas juntos.